Vamos a iniciar esta lección que se refiere a momentos de inercia. Nuevamente soy Ricardo Sáenz y vamos a trabajar con lo que se llama el momento de inercia y momento polar de inercia. Son dos conceptos muy parecidos que se pueden confundir muy fácilmente, pero vamos a verlo de esta manera. Aquí tengo representada una sección de una viga, que es una sección rectangular de un ancho A y una altura B. Esta viga le podemos aplicar una fuerza de flexión F1 y entonces esta viga va a tender a deformarse en función del eje X, como si nos subiéramos una tabla y la tratáramos de pandear. Entonces eso quiere decir que tengo que considerar cómo se va a comportar la viga con respecto del eje horizontal, que es el eje X, que está perpendicular a la viga, a la fuerza. El eje X está perpendicular a la fuerza que estamos aplicando. Por el lado contrario, si le aplico una fuerza 2, entonces esta fuerza 2 la voy a analizar con respecto del eje YY, porque este eje está perpendicular a la dirección de la aplicación de la fuerza 2. Entonces, resumiendo, dependiendo de cómo está aplicada la fuerza, si está aplicada de esta manera o aplicada como F1, tenemos que tomar en cuenta el eje perpendicular a la dirección de la aplicación de la fuerza. En este caso, nada más la viga tiende a deformarse con respecto a este plano horizontal o este plano vertical. Entonces, el momento de inercia se refiere nada más a un eje, XX, que sería este, o YY, que sería el vertical. Para el caso de una viga que tenga sección rectangular, la fórmula del momento de inercia es A por B al cubo sobre 12. Si lo aplico con respecto del eje horizontal, que es el eje XX. Si lo aplico con respecto del eje vertical, que es el YY, entonces la fórmula se convierte en BA por A cubo sobre 12. ¿Qué significa B? Es la longitud que está perpendicular a la fuerza por la altura de la viga, que en este caso es A, si lo aplico como F2. Si lo aplico como F1, entonces la A vale la distancia que está perpendicular a la fuerza y B es la altura. Cada sección geométrica, cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, hexágonos, cualquier forma tiene su fórmula para momentos de inercia, pero tenemos que saber en qué dirección se va a aplicar. Por el caso de los círculos, en los círculos tenemos que el eje está aquí así, en el centro del círculo. Tenemos un eje X y un eje YY, pero esto es difícil de determinar porque si giro el círculo, pues el círculo sigue girando sobre este eje. Entonces definir por dónde pasa X y por dónde pasa Y, prácticamente de esta manera no se puede por otros métodos. Ahora, en este caso, sí puedo analizar si pienso que este es el momento de inercia y yo le aplicara una fuerza vertical en esta dirección, una fuerza 1. Entonces, eso quiere decir que el momento de inercia va a ser con respecto a este XX. Que este momento lo puedo calcular con esta fórmula. Pi por radio a la cuarta sobre 4 o pi por diámetro a la cuarta sobre 4. Hay que tomar en cuenta que puedo conocer el diámetro o puedo conocer el radio. Pero esta fórmula de momento de inercia es válido nomás si aplico fuerza de flexión. Si aplico un torque, entonces el torque va a tender a hacer girar al círculo sobre su eje. Y entonces ya los momentos de inercia no se van a poder comportar con respecto a los ejes X y Y, sino que se tienen que comportar con respecto del eje que pasa por este punto. Entonces el momento polar de inercia, que en este caso el que vamos a utilizar, es para círculos, se representa como J, y vale pi por radio a la cuarta sobre 2 o pi por diámetro a la cuarta sobre 32. En realidad, si un poquito se fijan de las fórmulas, pues son casi iguales. La diferencia está en que este valor es mayor que este valor. ¿Por qué? Porque se está trabajando con toda la sección del círculo. Ahora, en la práctica, esto representa lo siguiente. La geometría de la pieza o la forma de la pieza nos va a presentar una resistencia para que se apliquen estas fórmulas, estas fuerzas y me produzcan esfuerzos sobre las vigas. Si es torsión, ya lo comentamos, va a producir un torque, un corte. Si es flexión, me va a producir un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de compresión y cortantes.
Entonces, es muy importante distinguir que cuando tengamos flexión, vamos a tener que trabajar con momentos de inercia. Cuando trabajemos con torque, que tiende a girar a la pieza sobre un eje, vamos a trabajar con momentos polares de inercia. Entonces, este es un resumen de los momentos de inercia y aquí terminamos esta lección.